Pongo en contexto la primera conversación del día con Rudy Cresa, profesional del sector energético y de la industria petrolera, maestría en administración de empresas del IESA y también de bancas y finanzas. Leo este artículo interesante que repasa, que recuerda que se supone estaría prohibido vender coches con motores de combustión a partir de 2035. Es el objetivo único que la Unión Europea se ha puesto en el horizonte y al que de momento pues se va abocados, están trabajando. Además, para que eso se pueda cumplir, dice, si no salta una sorpresa mayúscula en los últimos pasos de la burocracia parlamentaria europea. La votación que se ha llevado a cabo el pasado 14 de febrero en el Parlamento Europeo ha entregado muchos titulares, pero en el fondo la votación simplemente ha sido un mero trámite para confirmar algo en lo que Europa lleva mucho tiempo trabajando y cuyo verdadero acuerdo llegó unos meses atrás. En julio de 2021, hay que repasar también que la Comisión Europea ya proponía prohibir la venta de vehículos diésel o gasolina a partir de 2035. En abril de ese año, en España ya se había aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que ponía este horizonte en 2040, pero finalmente Europa ha presionado porque estas medidas lleguen antes. Tras idas y venidas y debates de todo tipo, en octubre de 2022, la Comisión Europea y el Consejo Europeo habían llegado a un acuerdo para la redacción de un texto donde ya se recogía esta prohibición. Sobre el papel, la prohibición ya estaba votada, pues el Consejo Europeo lo forman los países miembros y que hubieran llegado a un acuerdo con la Comisión evidenciaba que la votación del 14 de febrero sería un mero trámite. De hecho, así ha sido, destaca este artículo que refiero, el Parlamento Europeo ha votado a favor del texto cerrado en octubre, lo ha hecho con 340 votos a favor, 279 en contra y 21 abstenciones. Y esta no sería la última votación, al proceso todavía le queda un último trámite con la votación en el Consejo Europeo, será entonces cuando de aprobarse el texto será definitivo y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero esto es parte de una realidad, esto es una región del mundo que está insistiendo y una de las preguntas que uno se hace es qué pasaría, por ejemplo, con los países que son mayores exportadores de gasolina si el mundo evoluciona al mercado automotriz eléctrico. Si los ajustes, además que están pidiendo desde hace mucho tiempo, no llegan para el momento en que esto ya sea parte de una realidad. Entonces, ¿qué pasaría con esos países que son tan dependientes, por ejemplo, del recurso petrolero? Le preguntamos a nuestro invitado, Rudy Cresa. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Gladys, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Eso es una realidad que viene y uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto se está ajustando, ¿no? El mundo a esto, que además por el planeta, por nuestro bienestar, toca asumir desde ya, Sí, con urgencia. como bien comentas, esto es una decisión, una medida que venía motivada en principio por los compromisos que apuntan a temas relacionados con el cambio climático y que ahora se ven aún más urgentes con el impacto que se ha tenido en el costo de los combustibles fósiles. Quizás por eso es que se retoma el tema, se le da una mayor celeridad. Estamos hablando del año 2035 y esto pudiese representar, según las proyecciones, una reducción de hasta el 15% en la demanda de petróleo y evidentemente esto va a representar un impacto sobre todo para aquellos países que dependen de la exportación de este combustible. Hay países que, como tú bien mencionas, ya están avanzando y ya ven como una necesidad avanzar en esa diversificación de su Economía. economía, porque evidentemente al tener una reducción en la demanda esto va a tener un impacto en el precio. Sabemos que ya existen organizaciones como la OPEP que van a buscar controlar o defender esos precios controlando también la oferta, pero la estrategia de largo plazo va a apuntar es a la diversificación. ¿Okay? Ya estos países saben que a partir del 2030, en la década del 2030, ya la demanda petrolera mundial no va a seguir teniendo un crecimiento, sino va a tender a estancarse con una posterior disminución gradual de esa demanda, pasando a combustibles de transición y a un crecimiento de alternativas como los vehículos eléctricos, que aún tienen ventajas, pero mantienen desventajas respecto a los vehículos tradicionales que funcionan con combustible fósil. Exacto, ya ese mercado, aun cuando ya está activo, todavía no ha logrado la precisión que pueda, además lo que podría ser también pues una gama de precios manejables además para todo tipo de público, porque hay algunos que no tienen el poder adquisitivo para contemplar un carro, por ejemplo, eléctrico no tan costoso. Y por otro lado, las imprecisiones que se han reportado, que da hasta cierto temor todavía hacer uso de ellos. Sí, a nivel de penetración de mercado en los países donde tienen mayor
adaptación o mayor adaptamiento de parte del mercado, pudiésemos estar hablando, quizás China debe estar por debajo todavía del 1.5% de lo que es el parque automotor. Existen excepciones puntuales, como es en el caso de Noruega, que ellos ya hablan que para el 2025, 10 años Ujú. antes, que todo lo que sería la Comunidad Europea, ellos estarían ya evitando lo que serían las ventas, y ahí están hablando de que el 33-40% del mercado de carros nuevos son carros eléctricos, pero claro, ahí ya se están adaptando otras medidas como es la eliminación de los impuestos, estacionamiento Mm, gratis, no se paga peaje si se tiene un carro eléctrico. Y a nivel de ventajas y desventajas, si vemos primero las desventajas, tendríamos que hablar es de la inversión inicial. Estamos hablando de un carro ujú. eléctrico puede costar entre 70 y 80% más que un equivalente o un similar de un carro de combustión. Si bien el costo de mantenimiento es menor, también tenemos la otra desventaja, que sería la autonomía, ¿ok? No tanto a nivel de kilómetros, porque ya estamos hablando que las versiones nuevas o los carros eléctricos más modernos pudiesen tener una autonomía que supera los 200 kilómetros. El tema es que si realizamos un viaje largo, a diferencia de un carro que funciona con combustibles fósiles, donde el llenado del tanque puede tomar entre 1 y 5 minutos o 2 minutos, aquí sí estaríamos hablando que la recarga para continuar un viaje largo, si pudiésemos estar hablando de horas, ¿ok? Entonces Claro. existen algunos otros obstáculos para masificar esa adopción, pero la realidad es que va más rápido de lo proyectado, y sobre todo en el año 2021 se aceleró, y muchos de los grandes fabricantes de carros tradicionales ya están apuntando a este mercado. Vemos por lo menos Volkswagen, que tuvo un caso bastante fuerte a nivel empresarial. Toda su estrategia de recuperación de la marca apunta a la masificación de la fabricación de carros eléctricos, y actualmente son el segundo fabricante de carros eléctricos a nivel mundial después de Tesla. Eso en cuanto al mercado, obviamente lo que es el desarrollo del mercado automotriz Ujú. eléctrico, pero la contraparte que es, bueno, todavía los países que dependen, por ejemplo, de petróleo, ¿no? Lo que hablábamos, entre otras, de lo que es la exportación de un derivado, en el caso de la gasolina. Em, ¿Cuáles son los más rezagados dentro de la lista, obviamente, de lo que es la adaptación desde ya a esa realidad que la tendremos todavía bastante más presente a partir del 2030-2035? Que ya más allá de eso, en el panorama energético mundial desde 2014 se está hablando de un cambio más acelerado de lo que es la matriz energética, que es cuando viene ese precio, esa presión a nivel de la caída de los precios petroleros, y ya ahí todo, más que los países, ya las compañías petroleras habían migrado a ser compañías energéticas integrales, buscando desarrollo a nivel de lo que eran energías no convencionales. Cuando vemos grandes productores como los productores de la zona árabe, países asiáticos, hacia la zona del Medio Oriente, estamos hablando de que ya de ellos vemos parte de medidas de diversificación, parte de la construcción, inversiones en equipos deportivos. Ya ellos están adaptando y entienden que va a haber un cambio gradual de lo que es la matriz energética. Países retrasados, seguimos viendo a países que son subdesarrollados, no queremos decir que los otros sean desarrollados, pero que no han tomado Mm, las medidas, y economías como la venezolana, que si bien tenemos una industria que está bastante rezagada y destruida, aún es altamente nuestra economía dependiente del petróleo, y las medidas aún no se ven, o unas medidas de diversificación no se ven llegar. E incluso claro. apuntamos a una recuperación de esta crisis económica o de esta situación económica apalancada en una industria petrolera, entendiendo que dadas estas condiciones, cada vez esa ventana de Se va oportunidad es perdiendo. menor. Ujú. Sí, ¿no? Y además también contemplando que tenemos una de las mayores reservas del mundo, ¿no? Y que ahí están y que bueno, que dentro del poco tiempo que tenemos para hacer un uso pues de eso como recurso esencial para, bueno, sacar adelante a Venezuela, pues es menor. Y ahí la pregunta de qué tanto se puede aprovechar esas reservas y para qué quedarían esas reservas también eventualmente si viene este cambio radical en protección al medio ambiente. Sí, pero a nivel mundial la realidad es la que comentábamos. Incluso a nivel de los países árabes, entendemos que ese petróleo que existe bajo tierra no se va a consumir, ¿ok? Mm, Del todo. Eh, el- la estrategia debería ser aprovechar esa ventana de oportunidad. Esa demanda nunca va a llegar a cero, siempre va a haber un consumo de combustibles fósiles, pero va a ir disminuyendo. Lo que vaya disminuyendo esa demanda, los precios van a caer, ¿ok? Eso es una realidad, ¿ok? Puede haber una migración que va más allá de los combustibles fósiles, que sería invertir y desarrollar proyectos que apunten a otros elementos de la cadena de valor, como pudiese ser la petroquímica, pero ciertamente
lo que es el futuro del mercado petrolero. Como decíamos, la demanda va a llegar primero a un estancamiento, después a una disminución, pasará por unos combustibles de transición, como puede ser el gas natural, que Venezuela también tiene un potencial Sí, importante en gas natural, pero ciertamente no va a morir el petróleo como claro. combustible fósil o como combustible a nivel mundial, pero sí se tiene que entender que no va a seguir siendo, o que va a ir disminuyendo esa demanda gradualmente. ¿Okay? Si existe un Sí. tiempo que lo estiman entre 2050 y 2060, pero ya se sabe o ya se estima que a partir de la década de 2030 vamos a tener ese estancamiento y posterior disminución de la demanda, más allá de lo que es el impacto que puedan tener estas nuevas tecnologías como los vehículos eléctricos. Sí, eso es una realidad que está ahí a la vuelta de la esquina y que obliga a los gobiernos de turno a planificar, obviamente con suficiente tiempo, ¿no? Como es debido, y a diversificar la economía, pues a tener esa solidez para poder enfrentar ese cambio de la mejor manera. Y la adaptación también, que eso es otro, porque eso tiene un costo. Hablamos con quien es profesional del sector energético y de la industria petrolera, Rudy Cresa. Y señor Cresa, eso tiene un costo también. Uno se pregunta en el caso de Venezuela, pues, ¿qué implicaría esa adaptación a mercado automotriz eléctrico? No, recordemos, bueno, primero lo que es la infraestructura, ¿no? Lo que son las estaciones de Ajá, servicio, las estaciones de carga. Y luego la afectación a nivel de demanda, cuando entendemos que en Venezuela todavía, a pesar de que hubo unos ajustes, tenemos un combustible subsidiado, ¿ok? No existen los incentivos o los incentivos de parte del gobierno para incentivar a la población a esa adaptación. Si lo vemos en países como Europa, que tienen compromisos con el cambio climático, e incluso en países, sobre todo, mucha de la demanda ha crecido a nivel de los países asiáticos y si tiene que ver con un tema de costo, más a nivel de lo que son vehículos de dos ruedas, los tuk-tuk, los eh, motonetas, creo mm, que le decimos en Venezuela, pero sí requeriría una inversión, una adaptación del parque automotor y una adaptación de lo que es la infraestructura para lo que son las estaciones, en este caso serían estaciones de recarga de esos mm. vehículos. Claro, la Sí, estrategia debería apuntar es aprovechar esos recursos provenientes de la explotación y la exportación petrolera mientras se tengan y apalancar el desarrollo del país y de otras industrias utilizando parte de esos recursos claro. y imitando medidas que en su momento se tomaron en Venezuela, pero que ya están tomando otros países, que es la creación de fondos de inversión, ¿ok? Tratar de utilizar esos recursos para apalancar el crecimiento del país y la diversificación de la economía de esos países. Como siempre se dijo, sembrar el petróleo, pero todavía seguimos esperando por eso, esa famosa frase de Ular Pietri, Oh, que no exactamente. terminamos de exactamente de cristalizar, de llevar a la realidad y que, bueno, es urgente, porque también por otro lado, pues ha sido ese, como lo llaman también oro negro, ha sido por un lado, pues beneficioso, pero por otro lado ha sido quizás nuestra gran debilidad. ¿Cómo lo Sí, veía para porque cerrar? de todas maneras, claro, es un beneficio y una bendición que de cierta manera creó una dependencia y una falsa sensación de armonía y comodidad a nivel económico, pero vemos todo Sí, lo que ha traído como consecuencia, ¿ok? A nivel de lo que es desarrollo, a nivel de políticas integrales de desarrollo del país y a nivel de rezago en las áreas otras industrias, a fundamentales. nivel de hacernos dependientes no solo de esa industria, sino de importaciones para suplir lo que son las otras necesidades del país. Y vaya que Venezuela tiene, ¿no? Además en su extensión de tierra, bueno, mar, todo, tenemos cantidad de fortalezas, de áreas que se pueden desarrollar, que bueno, hace bastante tiempo se ha pedido, se desarrollen justamente para crear esa base sólida. Pero bueno. Bueno, exactamente. Seguimos, seguimos haciendo este tipo de reflexiones que se ponen sobre la mesa y básicamente, como siempre digo, también para llevárnoslas como tarea para la casa y sobre todo aquellos que tienen la responsabilidad directa, que pueden hacer giros en lo que es la administración de los recursos, obviamente en las políticas públicas, para apuntar a esto que es un esencial, es fundamental, es urgente ya dentro de la realidad del mundo para el 2030-35 con esta presión en cuanto a el uso de otras fuentes de energía, obviamente para proteger al planeta. Muchísimas gracias y además también casos, por ejemplo, de productos específicos como puede ser el mercado automotriz eléctrico. Son las 3:47, vamos.